Hoy vamos a analizar el flujo laminar en relación al tiempo absoluto. ¿Qué es lo que pasa con el flujo laminar? Que el flujo laminar parece como, digamos, como si uno abriera la llave del agua y uno deja fluir el agua y es como si se quedara quieto. Como que tú, imagínate eso, imagínate que abres la llave y que está cayendo el agua y que se queda quieta el agua. Y lo que vamos a ver con el flujo laminar es que se comporta así, pero ¿en qué sentido? En que aunque está quieto, el flujo laminar está quieto, sigue fluyendo, pero parece que no fluyera nada. Mira, escuchemos el video y vamos a analizarlo porque vamos a poner este video de Santa Olaya explicando ese flujo laminar y luego lo relacionamos con el tiempo absoluto. Entonces, imagínate el agua, o sea, cuando tú piensas en un fluido, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo crees que es un fluido? Y ahora mira este video. Uy, 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 uy. Mira, eso está quieto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de magia negra es esta? Pues nada de eso, es simple física. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos fluir un líquido, lo haga de esta manera, como cuando abrimos un grifo, como un torrente de agua ahí, turbulento, caótico. Bien, pues este es uno de los tipos de flujo de un fluido. No el único, es lo que se conoce como flujo turbulento. Porque sí, ese caos pues son como turbulencias dentro del líquido. Pero hay un tipo de fluido muy interesante en los líquidos, es lo que se conoce como flujo laminar. Y ocurre también con el agua, por ejemplo en las fuentes. Y lo curioso de este fenómeno es que si lo observas parece que el agua está congelada, no parece que fluya, parece estática. Pero en realidad si lo tocas, sí, está fluyendo. Lo que lo hace con estas características de flujo laminar. Sí, parece estático, pero no, está fluyendo. Bueno, ya lo escuchamos, así que, bueno, mira qué interesante este fenómeno, ¿cierto? Si no te quedó claro, puedes devolver esa parte del video. Pero mira qué interesante porque es como, eso sí está fluyendo, pero parece que no estuviera fluyendo. Ahora imagínate el escenario de tú contándole eso a otra persona. O sea, imagínate, acabas de aprender sobre el flujo laminar, ¿cierto? Entonces imagínate tú contándole eso a otra persona. Oye, acabo de ver algo que fluye y no fluye. Entonces la otra persona se va a quedar como, ¿cómo así? ¿Qué fluye y no fluye? No, realmente ¿qué es lo que está pasando? Que está fluyendo. Realmente está fluyendo, pero parece que no fluye, parece que no fluye, ¿cierto? Y es muy interesante porque eso es lo que pasa con el tiempo. El tiempo, los efectos gravitacionales hacen parecer, ¿cierto?, que el tiempo está cambiando, pero no, es simplemente una impresión, una apariencia, como lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que está generando el flujo laminar? El flujo laminar hace parecer que ahí no hay flujo, hace parecer que ahí no está fluyendo. O sea, si tuvieras el flujo laminar dirías como que el tiempo está parado para el flujo laminar. Y no, el tiempo está pasando, el tiempo está sucediendo y eso está fluyendo, ¿cierto? Fluye de cierto modo, de un modo laminar. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque, o sea, todas las personas en la opinión dirían o que asumirían al respecto. Las personas llegarían a creer que, digamos que esto sería como una mentira, como que un engaño o una magia, que realmente eso es un plástico, ¿cierto? Y dirían, no, es que el flujo real, el flujo verdadero, es el flujo turbulento, ¿cierto? Como cuando uno abre la llave de la canilla o cuando uno ve caer las cataratas, ¿cierto? Este tipo de agua. Pero resulta de que este otro flujo también es cierto, ¿cierto? Es decir, aunque parece que se ha parado el tiempo, o sea, aunque parece que hay una situación de tiempo parado o de tiempo detenido, como si el tiempo fuera relativo, aunque parece que el tiempo fuera relativo, y si uno mirara eso diría, uy, se paró el tiempo para este flujo, realmente está fluyendo, porque ya vimos lo que nos explicó Santa Olaya, está fluyendo ahí, digamos, esta sustancia está fluyendo, lo hace de cierta forma.
Entonces a eso es lo que yo me refiero, hay que entender la forma de cómo fluye el tiempo, porque el tiempo en ninguna parte se está parando, o sea, el tiempo no existe para el flujo laminar parado, sino que parece que el tiempo se ha parado para la manera en que funciona el flujo laminar, pero simplemente es una apariencia. Entonces es muy interesante porque, digamos, si uno le contara esto a otra persona, parce, vi un flujo, mira cómo suena esto, uy, amigo, o oye, conocido, mira, encontré un flujo que no fluye, un flujo que no fluye. Eso suena como así que un flujo que no fluye, ¿cierto? Pero realmente no es eso, o sea, es un flujo que parece, que no fluye, ¿cierto? Parece que no fluye, esa es la palabra clave. Entonces, el tiempo parece que es relativo. O sea, tú podrías decir acá, tú podrías tomar este video y decir, uy, el tiempo es relativo porque mira, el tiempo para este flujo se paró. ¿Cierto? Tú podrías hacer este análisis. El tiempo para este flujo se paró. Pero recuerda, o sea, y se ve así, literalmente tú lo ves así y dices, el tiempo para este flujo está parado. Pero recuerda que ya vimos con la explicación que eso sí está fluyendo. El tiempo está pasando ahí, que es más bien que hay una apariencia, que parece que no fluyera, parece, ¿cierto? El tiempo parece que fuera relativo por los efectos gravitacionales, ¿cierto? Tomando pues los análisis de la relatividad general para ser más explícito, digamos, porque el tiempo sí es absoluto. Pero entonces, digamos que es muy interesante porque de manera directa, o sea, de manera explícita, cuando tú ves el flujo laminar, ¿qué es lo que es la primera, cuál es la primera idea que se tendería la gente a pensar sobre esto? Que diría, no, eso no está fluyendo, no, eso debe ser un plástico ahí quieto, eso cómo va a estar fluyendo, ¿cierto? Incluso uno podría llegar a pensar, no, van a tildar de esta persona, empezó a delirar. Pero no es que está delirando, sino que esto es un flujo, pero es un tipo de flujo, es un flujo laminar, no es el flujo, ahí utilizan otra palabra como el flujo, o sea, como ese flujo caótico, ¿cierto? Había como un flujo caótico y este flujo laminar. No dicen caótico, pero digamos como se le parece, ya que no recuerdo el término. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá estamos apelando a nuestros sentidos, ¿cierto? Como inicialmente el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo estamos percibiendo esa situación? Podríamos decir, ahí se paró el tiempo. Nosotros podríamos tener esa impresión de entrada, ahí se paró el tiempo y eso es una prueba de que el tiempo es relativo. Pero ya vimos que no, que es que parece que se parará el tiempo para ese flujo laminar, parece. Así se comporta el tiempo realmente. Los efectos gravitacionales hacen parecer que el tiempo es relativo, pero realmente el tiempo está fluyendo, el tiempo es universal y general. Así que te invito a que busques, digamos, sobre el flujo laminar, que relaciones esto que te digo entre la apariencia, lo que parece que nos arroja, con lo que es, con cuál es el comportamiento real. ¿Cuál es el comportamiento real? Entonces, a que hagas esta relación entre lo que aparece, lo que se nos aparece y lo que es, ¿cierto? Y que relaciones el flujo laminar con lo que te digo en relación a mis videos, y es que los efectos gravitacionales hacen parecer que el tiempo es relativo, ¿cierto? Y por último, de manera más explícita, recuerda las paradojas. Yo no voy a olvidarlas porque alguien podría pensar que son argumentos muy tontos, pero no, son argumentos brutales para demostrar por qué el tiempo no puede ser relativo, y si los meditas te vas a dar cuenta de que el tiempo tiene que ser universal, sí o sí tiene que ser universal. Esas paradojas no se pueden solucionar si el tiempo es relativo. Entonces analiza este flujo laminar, mira qué interesante con lo que estamos aquí apreciando, ¿cierto? Este fenómeno, y es real, o sea, no es como no es una magia, no es un truco, no es un engaño, sino que es real.
Hay que entender es cómo se comporta. Así funciona el tiempo absoluto.